Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente este viernes. Ya estamos aquí listos, bien listos para poder tener un tiempo con Dios, con ustedes, animándonos unos a otros, reconfortándonos, ¿verdad? En nuestros corazones para poder vernos, pues cuando sea oportuno, como ahorita que ya estamos a punto este próximo domingo de reiniciar, ¿verdad? Con nuestras reuniones Sí, gracias a presenciales. Dios. Es una bendición, sabemos que siempre es así como complicado, pero es mejor poder tener la opción, ¿verdad? Claro. De todas maneras vamos a seguir transmitiendo, ¿verdad? Pues por estos medios, pero siempre es bueno si puedes hacerlo, pues acudir y estar presente ahí en la congregación. Pues sean todos bienvenidos esta noche y pues sean, ahora sí que hagamos oración para que el Señor nos dirija en este tiempo, mi vida. Sí. Amado Señor, te damos gracias por Sí, la Señor. oportunidad de poder reunirnos de esta manera. Gracias, Ponemos Padre. delante de ti este tiempo. Te pedimos que tu Sí, Espíritu Señor. Santo, Señor, esté obrando en la vida de cada persona que esté viendo este video, Señor. Y te pedimos, Señor, que Sí, hagas Señor. cambios tremendos, sanidades, liberación inclusive de aquellos que tengan necesidad. Por favor, Gracias, Padre. Señor, porque tú estás ahí en cada uno de sus hogares o Sí, donde ellos Señor. estén viendo, Señor. Y gracias porque tu corazón y tu interés es que todos tus hijos, Señor, tengan un corazón libre y sano para poder Sí, amar, Señor. para poder recibir amor, pero también para poder compartir, Señor, del amor que tú nos das para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, también oramos para que no haya cortes de electricidad, porque pues sí, nosotros también hemos tenido de repente algunas cosas por ahí. Esperemos que todos tengan también electricidad suficiente Amén. para poder pasar este tiempo juntos. El tema de hoy está muy bueno, muy importante y bueno, pues esperemos poder tratarlo de la mejor manera posible. Así es. Vamos a empezar a hablar ya de cuestiones fuertes en el corazón de la, pues sí, de la gente, de todos nosotros, y vamos a empezar a hablar de lo que es el rechazo. Y de alguna manera, muchos, la mayoría, hemos pasado por una situación así, y son sentimientos y a veces inclusive hay un espíritu detrás de esto que ha aprovechado ese sentir para grabarlo y para tener la vida de las personas coartada, atada, ¿no? Sin la posibilidad de ir más allá y de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener claro que es una de las principales formas como Satanás, por así que cautiva el corazón y lo provoca para que esté impedido, detenido, obstaculizado. Y esto es tremendo porque las personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta cuando estamos en esa situación de todo lo que estamos viviendo o perdiendo en la vida por Así es. no estar siendo claros en la forma de sanar o de salir de eso. Por eso es importante que estemos aprendiendo esto para salir nosotros, pero también para poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Así es. Hemos llegado a comparar para que la gente pueda comprender cómo es todo esto de las heridas que a veces tenemos en el alma con las heridas o afectaciones físicas. Por ejemplo, a la gente que de repente, por la razón que sea, le tienen que quitar una pierna, un brazo, un miembro, o que no puede ver, digamos que tienen alguna capacidad limitada, ¿no? Su cuerpo no está funcionando como debería ser al 100 porque tiene alguna limitación, pero a veces también nosotros en nuestra alma estamos así y podemos vernos completos en cuanto al cuerpo, pero emocionalmente, mentalmente inclusive podemos estar dañados de tal manera que no estamos funcionando al 100 o que estamos viviendo de una manera limitada o incluso podemos estar con la incapacidad de poder amar a otros o relacionarnos de una manera correcta por causa de lo que hemos vivido. Y bueno, yo te quiero recordar que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que eventualmente, así como se enferma el cuerpo, como decía mi esposa, también se enferma el alma. Y ahorita estamos hablando de cosas que están relacionadas con enfermedades del alma. El problema de las enfermedades del alma es que a veces no las entendemos o no las atendemos.
sino que damos por hecho que las cosas o se solucionan solas, o a todo el mundo le pasa, o lo que yo siento o pienso es igual que lo que todo el mundo le pasa, y no. Hay que ver que hay dimensiones, hay afectaciones, y también gracias a Dios hay forma de salir de eso. Entonces la verdad es que sí es importante porque si nosotros no nos damos cuenta, podemos estar haciéndonos daño y haciendo daño a los demás. Pero bueno. Entonces, bueno, estábamos ya comentando, si mal no recuerdo, en alguna de las clases anteriores, que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, trata de destruir a los seres humanos, si es posible, desde que están en el vientre de su madre. Entonces, bueno, ya hablábamos, por ejemplo, de la cuestión del aborto y todo esto, pero una de las principales armas o recursos que el enemigo utiliza es producir ese sentimiento de rechazo. Entonces, a veces efectivamente las mamás no estaban esperando que iban a tener un hijo por la razón que sea, y eso provoca que de repente por lo menos haya un sentimiento de rechazo. No es una alegría el saber que viene un bebé, ¿no? Sino que a lo mejor hay miedo, no sé, pueden ser muchas cosas, pero ya desde ahí el bebé percibe ese sentimiento y sabe que no está siendo bienvenido, así se siente, ¿sí? Él, aunque está en formación o está en el vientre y bueno, naciendo igual, sí, como mucha gente subestima lo que un bebé puede entender. Y bueno, puede ser que a nivel de lenguaje y ciertas cosas todavía estén en desarrollo, pero acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el ser humano desde muy pequeñito, desde que estamos en el vientre, de hecho, insistimos mucho en esto porque ya ves que en la actualidad hay un gran ataque hacia la vida desde el vientre, y en realidad nosotros, como parte del curso de poseer la tierra, tenemos que hablar de la vida desde el vientre. Y aún desde el vientre puede venir ese rechazo de que estamos hablando. Ahora, ¿qué es rechazo? Porque estamos hablando del rechazo, pero ¿qué es rechazo? Bueno, es precisamente como sentirse, o en un momento determinado, si eres el papá, ¿verdad? En este caso del hijo o la mamá del hijo que no quiere, es un sentimiento de no quererlo, de no recibirlo, de no darle la bienvenida, de no aceptarlo. Y aunque pueda ser momentáneo, porque también es cierto que a veces en esos momentos cuando se tiene la noticia o llegó, ¿verdad?, el asunto a la familia de que vamos a tener un nuevo miembro, probablemente se esté pasando por un tiempo adverso y sea momentáneo. O sea, no quiere que todo el tiempo estuvo así, pero ya quedó el registro en la mente y en el corazón de esa persona. Inclusive, fíjate lo que te voy a decir. Las personas que son engendradas fuera del matrimonio, aunque se case la pareja o aunque viva junta, si tuvieron que casarse o que vivir juntos por causa del embarazo, esas personas que nacieron en esas circunstancias también se sienten rechazadas, porque dicen, es que por mi culpa, o yo soy el responsable, o a mí no me planearon, ¿verdad? Y todo eso provoca ese sentimiento de no aceptación. Rechazo es no aceptación, ¿no? Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos es la plenitud del gozo, de la alegría, de la paz, de ser amado, recibido por Él y aceptado por Él, que es una de las principales obras de Jesús para nosotros. Entonces, si algo ataca eso o no te lo da de manera natural en la vida, ¿verdad? Las circunstancias o tus padres, lo que sea, en alguna medida estás afectado por eso. Y efectivamente, cuando un bebé está en el vientre de su mamá, nada más es para enfatizarlo y recordarlo, ya es una persona completa. No es que cuando nazca entonces ya va a tener espíritu o va a tener alma, sino que ya está ahí en formación la persona, pero ya es tripartita, ¿no? Ya tiene su corazón, ya tiene alma, ya tiene espíritu, y su cuerpo se está formando, es lo que se está formando, lo que se está desarrollando, y por eso es que llega a ser tal vez inconsciente, pero está ahí el sentimiento de que no hay una aceptación, no hay un amor o un gozo de que está llegando, ¿no? Ese bebé. Entonces, los padres son las personas primeras de las que nosotros podemos recibir rechazo.
O aceptación. o aceptación. Qué bonito cuando es aceptación y afirmación, pero qué triste y qué devastador cuando es todo lo contrario. Eso causa mucho, mucho daño y también hemos visto que a veces es algo muy difícil de superar a lo largo de los años con la gente que hemos tratado, que hemos orado por ellos y aconsejado. Nos hemos dado cuenta que verdaderamente a la gente le cuesta trabajo el poder creer, ¿no? Que son Que son amados, que amados son y recibidos y aceptados. aceptados. Es tanto el daño que a veces tienen las personas que aunque les estamos diciendo la verdad, ellos llegan a sentir que es una forma de decirles cosas para hacerlos sentir menos mal. Y eso es un problema también, porque es parte del rechazo. Pero bueno, no solamente se rechaza a la gente desde el vientre porque es niño, también, por ejemplo, tenemos que aprender que hay diferentes fuentes de rechazo. Es parte de lo que estamos viendo hoy, pero hay diferentes fuentes de la posibilidad de rechazo. Lo ideal, cosa que casi no ocurre, es que dos personas maduras, comprometidas, ¿verdad? Que son el papá, la mamá, en un matrimonio, estén, ¿verdad? Por amor, juntos y engendrando hijos por amor y aceptando y recibiendo el compromiso, la responsabilidad de tener esa familia y que en ese seno nazcan las personas que vienen al mundo. Eso sería lo ideal. Obviamente Dios en medio de todo, siendo Él el Señor de todos, ¿no? Pero eso casi no pasa, desgraciadamente. La realidad es que son la mayoría familias disfuncionales, personas que a lo mejor pues tuvieron hijos sin que tuvieran realmente una relación de pareja como tal, sino fue casi que circunstancial, ¿no? En fin, divorcios, separaciones, en fin, hay un montón de razones por las cuales las familias quizá no son lo que Dios habría planeado que fueran. Sin embargo, la obra de Dios pues no se limita. Lo bonito de Dios es que nos ama tanto, ¿verdad? Que nos toma como llegamos, así como estemos, pero nos ama tanto que no nos deja de esa manera. Por eso nosotros abordamos estas cosas, porque estamos buscando entrar en ese gozo, en ese reposo, en esa libertad que Dios nos ha llamado a tener a todos. Entonces, sin importar si tú has sido una persona rechazada o no, o en qué grado lo estés, la buena nueva, la noticia de Jesús es que tú eres amado y eres bienvenido a la familia de Dios, y ahora lo que te toca pues es trabajar para que no quede ninguna cosa que te atore, te impida o te detenga a recibir esa verdad y vivir en esa plenitud, ¿no? Otra fuente del rechazo pueden ser, por ejemplo, cuando se adopta. Si los padres que adoptan no son, como te digo, personas maduras, que son capacitadas, ¿verdad?, para amar, o por el simple hecho de que el hijo sabe que es adoptado, quiere decir que alguien más no lo quiso de alguna manera, o lo abandonaron, o sus padres, en el mejor de los casos, vamos a decir, emocionalmente hablando, pues los padres fallecieron, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de las ocasiones el que es adoptado es porque no obtuvo la aceptación de quienes lo engendraron. Uh-huh. Incluso hemos escuchado a varias personas que aun cuando sus padres fallecieron y están conscientes de que no fue un abandono voluntario, de cualquier manera nos han abierto su corazón y nos han dicho, es que yo tenía o he tenido un gran enojo con mi papá o con mi mamá, porque murieron y me habían dicho que siempre iban a estar conmigo. Entonces son situaciones muy, muy difíciles, muy fuertes, pero que el Señor de todo eso tiene cuidado. Entonces, para recapitular, ¿no? Bueno, estábamos hablando desde que el bebé está en el vientre de la mamá, pero también puede ser que, que los hijos hayan sido deseados, pero ya que nacieron, hay un sentimiento también de rechazo porque los papás a veces no saben cómo expresar el amor. Entonces los hijos se sienten no amados, no aceptados, porque a sus ojos sus papás no los aman. Y el problema no es que no son amados, sino que de alguna manera los papás no han podido transmitir el amor que le tienen de la manera en que ese niño o esa niña lo necesitan. Porque también es verdad que a lo mejor los padres, a su vez, también vienen de un, pues sí, de un trasfondo de rechazo.
Entonces nadie puede dar lo que no tiene y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo hacerle comprender a las personas. Y por otro lado implica perdonar, porque tienes que decir, bueno, si tu padre no te pudo dar lo que tú hubieras querido es porque no pudo dártelo. Ay, Ujú. pero es que él estuvo, sí estuvo, pero su corazón, su experiencia de vida no le permitió transmitirte a ti eso. Ahora, todo esto nos lleva a la conclusión simple de que somos complejos los seres humanos y de que en la naturaleza caída en la que estamos, porque eso es lo que pasa, estamos en una naturaleza caída, pues hay un montón de cosas que ocurrieron por la caída, ¿no? Y dentro de ellas está esta separación, ¿verdad? Que nos impide tener unas relaciones correctas entre nosotros, pero también con Dios. O sea, esto es muy grande, tiene una dimensión muy grande. Nos ha tocado de toda clase de personas a lo largo de los años, gente que sencillamente no se le puede hablar porque todo lo que le dices lo malinterpreta por el grado de rechazo que vive. O sea, de verdad es que si son personas que se sienten tan rechazadas que si llegas y por la razón que sea no les saludaste, ¿verdad? Porque tenías prisa, porque tenés que ir corriendo al baño, por lo que sea, ¿no? Esa persona dice, no me saludó. Y se sienten profundamente ofendidas, tristes, abatidas, y de repente no se están dando cuenta, pues que están haciendo algo que enorme de algo que no lo es, pero aparte tienen un problema que tienen que resolver, porque eso no puedes, o sea, una persona que pasa por eso, pues obviamente tiene un problema grave en su corazón que tiene que arreglar, si no, nunca va a ser feliz y nunca va a desarrollar relaciones, pues vamos a decir, sanas. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier cosa le hace sentir dañado y la realidad es que está dañado. O sea, no es que se sienta dañado, es que está dañada la persona, ¿no? Entonces es importante saber esto porque eso es la dificultad que a veces hay en las relaciones personales. Inclusive lo estamos viviendo como pastores muy seguido, sobre todo en los últimos años, porque las parejas jóvenes de repente no están teniendo el grado de compromiso que se supone que adquieren en un pacto matrimonial. Pero tiene que ver con esto que estamos hablando, con asuntos del corazón y de la vida no tratados correctamente y que necesitan ser sanados. Ujú. Uh -huh. Entonces, bueno, otra cosa que hace que los hijos sientan rechazo o falta de aceptación es la falta de dedicación en cuanto al tiempo que se pasa con ellos. Y también hemos visto, y sobre todo les llega a afectar más en la adolescencia, es cuando lo manifiestan más, ¿no? Cuando ya ellos son capaces de entender incluso que el papá se va o la mamá se va por necesidad a trabajar, pero ellos sienten que no son tan importantes, que es más importante el dinero, que les está importando más el trabajo y, y yo sé que ahí hay una falta de entendimiento real, ¿no? Pero en realidad esa falta de dedicación también provoca que los hijos se sientan no amados y genera normalmente un gran enojo, ¿no? Lo vemos porque hemos tratado también con varios jovencitos que manifiestan un gran enojo guardado contra sus papás por causa de esto. Y a veces se manifiesta en forma de rebeldía también, ¿no? Porque, bueno, si yo no te importo, tampoco me importa lo que tú quieres, ¿no? Y es más una forma de Y estar enojado. Nada más quiero exactamente. enfatizar esto, la persona que ha vivido o está rechazada o se siente rechazada está incapacitada para amar y para recibir amor. O sea, son esas personas que difícilmente se dejan abrazar, amar, atender, en fin, es como un rechazo, ¿no? No me toques o no te me acerques y eso está demostrando en realidad un problema de estos, ¿no? De esta Ujú. naturaleza, en diferentes dimensiones. O sea, quiero que me entiendas, no toda la gente tiene el mismo grado, ¿verdad? O gravedad de rechazo, pero Sí. ya hay diferentes dimensiones. Sin embargo, ninguna de las dimensiones, ni poca ni mucha, está bien. Siempre Ujú. tiene que haber una restauración, una sanidad. Sí, y otro asunto también que provoca esa sensación de rechazo es cuando los papás suelen ser muy exigentes y están
por un lado los padres quieren sacar lo mejor, ¿no? Que su hijo dé todo lo que es capaz de dar, pero muchas veces genera en los hijos el sentimiento de que no es suficiente, Insuficiencia. de que no hay nada que pueda hacer para poder agradar a sus papás y ganarse por fin su cariño, que no dependa de su desempeño, ¿no? Entonces Se eso, confunden el amor genuino con su desempeño personal y entonces se meten en la idea de que son valiosos si cumplen las expectativas. Y cuando son expectativas excesivas, obviamente nunca las cumplen. Y esa persona se siente inhabilitada, incapacitada, rechazada sí, por su incapacidad, que no es real. así es. No es real porque ni siquiera está haciendo una dimensión correcta la exigencia que a veces tienen los padres. No estamos diciendo que no sea bueno que se les anime a las personas a desarrollar su máximo potencial. Lo que sí estamos diciendo es que no se deben de sentir que a través de lo que logran es que son valiosos o no. Eso es lo que no está bien. Porque ellos, como tú y como yo, somos valiosos porque Jesucristo nos amó, independientemente de nuestras capacidades o más allá de nuestras capacidades. Entonces, hacemos mal si en la hora de estar educando o buscando que tus hijos sean excelentes, ¿verdad? Te pongas a revolverles en el corazón su capacidad para hacer algo con el amor que ellos reciben porque son tus hijos, no porque hagan cosas valiosas. Es un ejemplo, ¿no? Pero es muy importante. Obviamente también hay este sentimiento de insuficiencia, por ejemplo, cuando hay padres alcohólicos. Porque el padre alcohólico está en su rollo. Acuérdate, el alcoholismo es una adicción. Aquí puse el ejemplo del alcoholismo, pero puede ser cualquier adicción. Ponle el nombre que quieras. Pero el adicto es egoísta al 100%. Es decir, el adicto solamente vive para sí mismo y para lo que es su adicción, eliminando prácticamente todo lo demás. Y para un niño, principalmente un niño, es muy complicado tratar de competir, ¿verdad?, con la adicción del padre, y eso provoca también rechazo. ¿Por qué? Porque si el niño siente insuficiencia, pero también llega a pensar que para su padre es más importante lo que se toma o lo que se bebe o lo que se fuma o lo que sea que él o que ella. Y es real, o sea, en este caso no es que no sea real, es cierto, o sea, es decir, el adicto tiene este egoísmo absoluto que no le permite darse cuenta de lo poco que está dando de sí mismo hacia quienes lo necesitan, que en este caso pues son sus hijos, aunque también puede ser la esposa. Entonces fíjate qué importante lo que estamos hablando. Sí, también las palabras que desacreditan a los hijos cuando hay críticas, ¿no? O burlas, porque a veces falta sabiduría en cómo comunicarse con los niños y los padres a veces caen en prácticas que no son correctas y tratan de corregir algún hábito o alguna situación a través de criticar a su hijo o burlarse incluso de su hijo. Entonces eso es devastador en el corazón de un niño. Y hay que tener mucho, mucho cuidado, no estar comparando, ¿no? Bueno, si investigáramos en las diferentes familias, podríamos ver que en la gran mayoría siempre hay alguien que se sentía el rechazado o que había un favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces a veces no es real, a veces sí es real, pero el asunto aquí es que los papás necesitan poner mucha atención en asegurarse de que cada uno de sus hijos se sientan perfectamente amados y que cada uno tiene su lugar, a pesar de que cada uno sea diferente. Pero bueno, aquí eso hace que la gente también se sienta no amada o que se sienta rechazada. Así que este asunto de los padres es de los primeros que causan problemas de rechazo en las personas. No los únicos, pero digamos son los Son que los son más los más... importantes, sí, son los que más afectan. ¿Por Así qué? es. Por la cercanía, porque de los padres uno espera seguridad, sentirse precisamente amado,
tiene de niño ese refugio, ¿no? De que si estoy triste o si tengo miedo, pues yo corro, ¿no? A los brazos de mi papá o de mi mamá y sé que voy a encontrar ahí afirmación, sé que voy a encontrar seguridad, o al menos así Eso debería de debería de ser, ser, exacto. pero a veces no sucede, ¿no? Y es cuando hay problemas en los hijos. Bueno, una cosa fundamental en esto que estamos hablando es lo que ya como adultos se produce en la incapacidad de relacionarse correctamente con Dios, porque finalmente lo que los padres han hecho debería de haber sido construir, ¿verdad? Una buena imagen de Dios, porque son la primera representación de Dios en la tierra, los tutores, los padres, ¿verdad? Pero a la hora que no ocurre, se hace una brecha. Entonces la persona ve a Dios como eso, como a sus padres. Alguien lejano, alguien a quien no le importo, alguien que a lo mejor está burlándose o pues buscando a ver cómo fallo para hacerme alguna, no sé, reprimenda, en lugar de ver a Dios como es. Acuérdate que una de las características de Dios es que Él es amor. Entonces la palabra amor, hablando de Dios, no es nada más un algo, es una cosa que lo caracteriza. Entonces el amor de Dios es de tal magnitud que me hace sentir lo suficientemente mal cuando fallo para corregirlo, pero no está fundamentado en mis fallas, que no estoy hablando de pecados voluntarios, entiende por favor, porque hay gente que se confunde. No estamos hablando del cinismo de pecar y hacer lo que sea, no. Estamos hablando de la persona honesta, franca, sincera, que tiene una vida, ¿verdad?, correcta y que de repente falla. Eso es un pecado también, pero que cuando hay una buena relación con Dios, tiene la confianza, el que cayó, el que falló, de acercarse a un Padre amoroso, a pedirle perdón y sentir y saber que la misericordia de Dios es grande y que es poderoso y que no está pecando adrede, o sea, es que es una falla, no sé si me entiendes. Cuando es adrede es otra cosa, el Padre con amor también corrige porque así es Dios, pero es diferente. Estoy hablando de cuando una persona no puede recibir con facilidad la misericordia y el amor de Dios porque su experiencia con sus padres ha sido de no aceptación cuando hay fallas. Eso es algo bien importante. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso muchas personas reciben a Jesús, vienen a Cristo, pero les cuesta mucho trabajo relacionarse correctamente con Dios. Y en lugar de hacer una relación personal con Él, se basan su relación en las experiencias de otras personas. Y lo que Dios quiere es conocernos íntimamente a cada uno de nosotros. El rechazo es como si nos pusiera una barrera y nos separara de esa oportunidad. Así es, porque tendemos a ver o a comprender la figura paterna en cuanto a Dios. Normalmente la tendencia es a tener la referencia de nuestra familia, entonces, o sea, de nuestro padre natural. Así que es importante que si todo lo estamos hablando con mucho detalle, porque la intención es que cada persona que vea el video pueda ir pues haciendo un análisis, ¿no? De cómo está su corazón en ese sentido y que puedan reconocer si hay necesidad de que el Señor sane algo de todo esto que pudiera estar ahí y que podamos ir más adelante, ¿no? Un paso adelante en nuestro caminar con el Señor y poder crecer y quitar todo impedimento para poder tener una vida plena. Si me estás entendiendo, si hay rechazo, puedes llegar a tener una vida religiosa, o sea, es decir, un concepto de Dios, tratar de ser un imitador de lo que dicen los demás, pero no una persona con una relación con Dios. Y sabes algo, Dios no quiere religiosidad, quiere relación. Entonces, una persona religiosa además está mal parada. ¿Por qué? Porque juzga a otros conforme al conocimiento y no se fija que lo que está haciendo la cercanía con la persona con Dios es el amor, no un rito, no un concepto. Entonces el que está rechazado está separado, está ajeno, o que se siente rechazado, se siente ajeno, pero no solo se siente ajeno, sino que también puede entrar en esta parte que es muy común, como de criticar o de juzgar a los demás, y ahí ya entramos en otro problema, pero tiene que ver con lo mismo. Todo, fíjate qué importante, por eso
Ya nosotros que tenemos años en esto, nos damos cuenta de la importancia que tienen algunas cosas que se hacen cuando viene la gente. Y es que me pasa, y es que pasó, y entonces a veces son problemas maritales, ¿verdad? Por una pareja, a veces son problemas con padres, a veces son problemas con hijos, pero casi siempre todo está relacionado con todo esto que estamos hablando. Ujú. Uh-huh. Así es. Y bueno, el siguiente círculo, vamos a decir, donde la gente puede estar expuesta a sufrir rechazo en la infancia, pues es en la escuela, ¿no? Que es el lugar donde en segundo, bueno, ahora con la pandemia ha sido diferente, pero normalmente ha sido así, ¿no? Los niños pasan mucho tiempo en la escuela conviviendo con los profesores, con sus compañeros, y también ahí se puede sufrir de rechazo por Claro. parte tanto de los maestros como de los compañeros, y eso también llega a causar una gran afectación en el corazón de los pequeños cuando, Sí, porque porque tratan de sentirse parte de algo y sí, al sentirse excluidos de eso, pues se sienten rechazados. De hecho, a veces sí lo son. y algo que bueno, que sabemos y que hemos visto es que los seres humanos en la infancia podemos llegar a ser Crueles. muy Sí. crueles. Ahí es el origen del bullying que hoy se llama, ¿verdad? Sí, sí, porque en esas edades no dimensionamos el grado de afectación que podemos causar en el corazón del otro, ¿no? O No que nos pueden causar. dimensionamos las consecuencias que podemos provocar en el corazón de una persona a largo plazo, y por eso es que escuchamos precisamente acerca de estos abusos, ¿no? Que a veces son verbales, son burlas, son críticas. Yo recuerdo mucho los de los lentes eran de los principales blancos, ¿no? De las burlas, los pecosos, los gorditos, bueno, Cualquier característica cualquier cosa que aparentemente fuera un poco diferente, ¿no? diferente, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo mucho de una compañera que era pelirroja, bueno, también. Entonces, parecía que nadie se podía escapar, ¿no? De alguna manera, siempre había algo que te estaban criticando, y realmente afecta porque causa inseguridad, ¿no? Un niño normalmente está confiando y está pensando que es aceptado, que es bienvenido, que va a jugar o que va a tener compañerismo, y que de repente se encuentre con esas críticas y palabras duras y burlas, realmente puede llegar a ser algo que frustre y marque a la persona, y sobre todo si los adultos, ¿no? Porque también hemos escuchado casos de profesores que de verdad han sido muy duros o muy crueles, y que aún se han burlado de los alumnos, los han descalificado, tú no sirves, eres un burro, cosas así también provocan un gran sentimiento de rechazo y una gran desconfianza y una gran inseguridad en sí mismos a las personas. Sí, pero es lo mismo. Una persona herida hiere. Entonces, adulto o no adulto, si se comporta de esa manera es porque eso es lo que recibió y lo que ha vivido y no ha tenido la oportunidad de salir de ahí. Yo pienso, y si lo estamos entendiendo claramente, que Dios nos dota, nos capacita, nos habilita para tener una fortaleza de corazón lo suficientemente grande, primero para salir de esto, y segundo para que aunque pasen cosas todavía, ya no seamos afectados de la misma manera. Y esto es importante, o sea, por un lado sanar lo pasado, y por el otro lado fortalecernos para poder enfrentar lo que viene, porque la gente que está herida sigue ahí. Entonces el que ha cambiado o el que va a cambiar soy yo. El que tiene que sanar el corazón porque está delante de Dios y recibe la bendición de Dios soy yo. Y los demás a lo mejor no han salido de ahí, y yo puedo hacer hasta una ayuda a la hora que se den cuenta, que hagan lo que hagan y digan lo que digan, a mí no me afecta porque yo estoy lleno de Dios. Es como si se me resbala o como si se rebota, ¿no? Si son palabras a veces duras, difíciles, vergonzosas, pero ya mi corazón está protegido, está guardado. Porque dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón porque de él mana la vida. Entonces sí nos toca hacerlo, ¿no? Nada más considéralo. ¿Por qué? Porque las situaciones afuera, inclusive viviendo juntos en pareja y aunque seamos cristianos, pues hay cosas que podemos estar trayendo de otros momentos de la vida,
Y si tenemos guardado el corazón, no vamos a permitir que eso se haga ni más grande, ni más profundo, ni nada. Todo va a ocupar su justo lugar. Y bueno, ya entramos en otros procesos. Si yo hice algo incorrecto para con alguien, en este caso mi esposa, ¿verdad? Pues ya me tocará pedir perdón, ya me tocará hacer lo que me corresponda para que ella sea sanada, y a ella le tocará pues igual, ¿verdad? Perdonarme, o al revés, puede ser que sea ella la que me tiene que pedir perdón y yo la tengo que perdonar. Cuando son relaciones maduras, no pasa más allá de eso, porque Dios así es con nosotros, nos ama, y aunque cometamos errores, si somos honestos, francos, venimos, pedimos el perdón genuino de arrepentimiento, y el Señor pues nos perdona y nos ama y te dice sigue adelante, pero ya con un corazón restaurado y sanado. Mientras eso no está pasando, nada más vas a andar como cojo, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya en la edad adulta, también cuando algún esposo o esposa abandona a su cónyuge, hay un sentimiento de rechazo, de Claro, abandono, que por también supuesto. afecta, aunque ya somos adultos, ese tipo de cosas también llegan a causar una gran afectación y una imposibilidad para poder relacionarse con los demás y sentirse aceptado. Y de tal manera que cuando nosotros cometemos algún pecado, pues nos sentimos culpables, ¿no? Ya cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor nos hace sentir su amor, su perdón, nosotros nos arrepentimos y Él Nos convence de pecado nos también. recibe y Él nos ama y nos acepta como somos, como decíamos al principio, pero no nos deja así. Sin embargo, pudiera ser, porque también lo hemos visto, que una persona con problemas de rechazo tenga dificultades para creer que verdaderamente, a pesar de sus fallas y de sus imperfecciones, el Señor lo ama, ¿no? La ama a la persona. Entonces, sí puede causar un problema aún en el sentido de la fe, porque cuesta trabajo, ¿no? Creer que de verdad hay alguien que te ama tal y como eres y que no está juzgando cómo eres para poder amarte, ¿no? Simplemente te ama. Y como te ama tanto, si tú estás en una situación que no es la mejor, de todas maneras te toma para llevarte a que seas la mejor persona que puedes ser. O sea, es decir, el amor de Dios es tan hermoso y tan grande que no nos deja en esa condición. Por eso estamos aquí hablando de esto, porque tenemos la oportunidad de sanar, de restaurar, de ser libres. Pero regresando a lo que estamos diciendo, también afecta tu relación con Dios. Una persona que se siente condenada por pecado también, se siente rechazada y se siente no es digna de acercarse a Dios. Y eso es un peligro y una mentira del diablo, porque efectivamente somos débiles y cometemos muchos errores y pecados, pero nuestro Dios es grande, poderoso, y su misericordia es poderosa y grande, y es nueva cada mañana. Así que nosotros nunca llegamos a pensar que somos más malos que la capacidad que tiene Dios para perdonar. Eso es una mentira. Así es de que Dios perdona al que se arrepiente, aun sea la peor persona a sus propios ojos o aun a los ojos de los demás. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona a esa persona. Y eso es un principio para que se caiga esa barrera de rechazo o de autorrechazo que a veces se ha construido, y tiene que ver con lo que ya dijimos. Es una persona que hace un error y que está consciente de él, de repente siente pues que no la aman, pero por lo que ha fallado, pero porque así creció, pensando que si fallaba, pues ya no era valioso. A mí me molesta mucho cuando oigo a un papá, ¿verdad?, en su ignorancia, diciéndole al niño, a veces me ha tocado en una tienda cuando veo que les están llamando la atención y algo, porque le dicen, ya no te voy a querer. Si no te portas bien, ya no te voy a querer. Y eso es una mentira, porque los hijos se aman y a veces tristemente, ¿verdad? A veces a pesar de cómo se comportan, de todas maneras hay amor. Entonces, no pongas a prueba el amor de tus hijos tampoco. Hay otras maneras de decirle que se porte bien, pero no le estés No heredando, condicionar el amor, ¿no? sí, no le estés heredando Sí, tus comportamientos o lo que tú recibiste mal sí. para tratar de enseñarle lo mismo, porque entonces le estás vendiendo una idea equivocada al hijo de cómo son las cosas. Y para con Dios es exactamente lo mismo, o sea,
Dios no nos ama porque nos portamos bien, nos ama porque nos ama. Y nos ama tanto que nos ayuda a comportarnos de la mejor manera posible. Pero sí es un resultado del amor. No es que nos esté condicionando su amor. Entonces, bueno, el rechazo produce en nosotros una serie de cosas que nada más nos limitan, nos generan muchos problemas porque como estamos reaccionando de maneras equivocadas a las cosas que escuchamos, que nos dicen o que vivimos, porque una persona rechazada es como si tuviera puestos unos lentes que no son de su graduación, de tal manera que ve las cosas de manera distorsionada y puede ser que las vea muy, muy grandes. Entonces, puede ser que un comentario sea sin ninguna mala intención sea malinterpretado, por ejemplo, que cualquier actitud que alguien tenga, como mencionaba Manuel, lo del saludo, se malinterprete también, ¿no? Que alguna sonrisa se tome como burla, por ejemplo, de tal manera que la persona que ha vivido un grado de rechazo alto verdaderamente puede llegar a tener una vida muy complicada y muy sufrida sin que necesariamente tenga un fundamento real, pero como ve las cosas de una manera distorsionada, pues no puede relacionarse correctamente. Y una persona que no se puede relacionar correctamente de manera, digamos, social, pues tampoco lo va a poder hacer correctamente en el ámbito laboral ni en ninguna parte. Le va a costar mucho trabajo poder levantarse porque va a estar viendo obstáculos y malas caras donde no los hay. Así es. O no tiene la fuerza suficiente para sostener a quien le haga una mala cara. Porque en realidad sí hay gente que te hace mala cara. Pero el problema no es que me hagan mala cara. El problema es que yo le dé importancia a eso. Que dejemos que eso nos afecte. Exacto. Cuando una persona está rechazada, le da demasiada importancia a cosas que no la tienen. Porque ¿quiénes son esas otras personas que yo les estoy dando el derecho de afectarme? Eso lo aprendí hace muchos años en la escuela. Y es que tú tienes una capacidad de impedir que penetren cosas a tu corazón. Entonces tú tienes que tomar una decisión de a quién le permites que atraviese cierto umbral para que te afecte lo que te dice o lo que hace. Y la realidad es que las personas que más nos afectan son las más cercanas, las que más nos conocen. ¿Ok? Eso también anótalo. Y bueno, si estás anotando, hay ciertas cosas que pasan como parte del rechazo. Por ejemplo, inmadurez emocional. La inmadurez emocional es un resultado del rechazo. Una persona que ha sido rechazada o se siente rechazada o tiene un espíritu de rechazo, no madura. ¿Y cómo se traduce la inmadurez? Uy, hay tantas formas, pero hablando ya, por ejemplo, de una pareja, ¿no? Pues la inmadurez es que, por ejemplo, y lo hemos visto mucho, alguno de los dos es el que se comporta un poco más adulto a veces, pero el otro viene a ser como si fuera hijo o hija del otro, o sea, del esposo o de la esposa. Por lo general son los varones, que en lugar de una esposa tienen una madre sustituta. Y la mujer se toma un papel que también no le toca y de repente es madre y en lugar de ser esposo, pues es como un hijo y esa inmadurez emocional lleva toda clase de problemas. Es un ejemplo, hay muchos, sí. Pero ese es uno de los resultados del rechazo. Entonces una persona que tiene una inmadurez emocional, pues sospechamos claramente que ha tenido un desarrollo no correcto de su propia autoestima. Y otro resultado, otra consecuencia del sentimiento de rechazo es ese vacío de amor que la gente va a tratar de buscar en otras personas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, muchas jovencitas que no han sentido el amor de su padre, por ejemplo, especialmente el del papá afecta muchísimo. Sí. Y entonces terminan buscando ese amor, esa aceptación, esa seguridad en los brazos de cualquiera. Puede ser un compañero de la escuela que es de su misma edad o inclusive alguna otra persona. A veces mucho más adulto porque mayor, están sustituyendo a un padre. Exactamente, pero obviamente se exponen a un peligro
de abuso y de ese tipo. Y bueno, normalmente son relaciones que tienden a ser inestables porque no cualquiera tolera, ¿no? Esa dependencia absoluta, la gente que se ha sentido rechazada a veces no puede tener una relación de pareja sana porque se siente insegura, ¿no? Entonces, ¿dónde estará y con quién estará? Y trata de controlarle la vida a la otra persona y Para trata, sentirse seguro. O sea, el exactamente, problema sí, es que esos celos, por ejemplo, porque lo que está diciendo mi esposa son celos, con sí. quién estará, con quién hablará, por qué no llegó, a qué hora llegó, por qué no está, por qué no me habló, y, o sea, cosas así, ¿no? Obviamente hay una parte que es normal, pero hay una parte que no. Estamos hablando de la que pasa de lo normal y entonces estás diciendo, para sentirte seguro, estás tratando de controlarle la vida a la otra persona y eso es un problema tuyo, no de la otra persona. Ya si otra persona hace cosas mal, es otra cosa. Pero de Ujú. entrada, la que está o el que está manifestando eso, pues está ahí tratando de ver qué pasa, dónde está, por qué no está. Esa inseguridad, también tiene que ver con el rechazo. Ujú. Y eso pues provoca obviamente ruptura, ¿no? De relaciones y entonces se agrava el sentimiento de rechazo, porque entonces termina una relación y sigue la otra y la otra persona se harta también y entonces podemos, cuando vemos a una persona que ha estado así, es que seguramente también tiene algo, un sentimiento de rechazo, ¿no? Detrás de todos estos problemas hay una gran inseguridad que ha sido causada por el rechazo. Ahora, quiero que observes algo que no hemos mencionado y que es importante. Todo lo que estamos diciendo, la parte negativa, vamos a decir, tiene un contrapeso. Por ejemplo, ahorita que dijimos de que un padre que no le expresa correctamente amor a su hija, entonces su hija anda buscando o cae ante los brazos de cualquiera. Bueno, si tú estás aquí, estás escuchando y eres varón y tienes hijos chicos o hijas chicas sobre todo, o vas a tenerlas, ¿verdad? Porque eres joven. Entonces, fíjate bien que ahí lo que tú tienes que hacer, varón, es cubrir con amor a tu hija. Un amor genuino que puedas hacerle sentir seguridad, estabilidad, que ella es una persona súper valiosa. Cuando tu hija siente eso, no tan fácilmente va a venir cualquier persona y se la va a jalar a hacer una relación incorrecta. Ella va a saber que es valiosa, se va a cuidar, va a esperar, no necesita andar buscando en otro lado lo que tiene en casa y cuando llegue el momento indicado va a tener a la persona indicada y no va a ser de esta manera enfermiza, ¿no? Entonces todo lo que estamos hablando se puede hacer contrapeso. Ah, que mi hijo está teniendo problemas de bullying en la escuela. Bueno, pues enséñale a ser una persona que es amada, aceptada y que él no haga lo mismo con otros ni con sus hermanos, ¿verdad? Es decir, sí se pueden hacer cosas para ir cambiando esto en cuanto a lo práctico de todos los días. Ahorita, digamos, nosotros con lo que estamos hablando, pues nos estamos refiriendo a cuando ya pasó, cuando ya no hubo remedio y la persona ya está en eso, pues entonces sí hay remedio todavía, porque pues por la gracia de Dios la hay, pero no es lo mismo que en la formación del carácter de un niño se le pueda ayudar a ir corrigiendo cosas a cuando ya es una persona formada o adulta que pretende estar haciendo bien la vida y de repente se da cuenta que está todo chueco. Uh-huh. Y es ahí donde entra la gracia y el favor de Dios. Pero bueno, no sé si tienes algo más que agregar porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que orar. Ok, sí, pues podemos dejarlo aquí y Bueno, pero ponle continuaría. una marquita porque si no, Ajá. sabemos, ahí tenemos este comentario. Buenas noches, pastores. Este mensaje es de mucha bendición para mi vida. Gracias. Muchas gracias. Pues es la intención. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a orar porque todo esto no tendría ningún sentido si no tuviera ningún remedio. O sea, de nada sirve que te digan, ay, pues tienes un problema ahí en un dedo y tienes una bola inmensa y pues ya ni modo. Pues no, ¿verdad? Hay que operarla, hay que sacarla y hay que rehabilitar, ¿no? Padre, ponga usted atención, vamos a orar de esta manera. Sígame en esta oración, por favor. Dígale, Padre mío, yo te doy gracias en esta hora por permitirme estar aquí reunido Gracias. con cada uno de los que estamos hoy. Padre, te doy gracias porque me estás haciendo comprender cosas que yo a lo mejor no me había dado cuenta. Yo no quiero, Señor, caminar en esta vida, ahora que ya lo sé con mayor razón,
con todos estos cargas de rechazo que ha habido en mi vida o que a lo mejor yo he provocado en otros. Padre, yo no quiero ser así, no quiero vivir de esta manera. Ahora entiendo que tú me amas profundamente y me amas mucho más allá de lo que yo puedo entender. Así que yo quiero en el nombre de Jesús rechazar, quiero sacar de mi vida cualquier pensamiento, fíjate bien, cualquier ideología, cualquier palabra que hayan dicho otras personas a mi vida, aunque hayan sido mis padres o gente muy cercana, mis hermanos, maestros, menciona a quien tú necesites. Padre, yo decido en esta hora sacar de mi vida cualquier cosa que no tiene nada que ver con tu palabra, que no tiene nada que ver con lo que tú dices de mí. Yo te pido perdón cuando me he dejado llevar por ideas o pensamientos que son ajenos a tu voluntad o a tu palabra. Yo entiendo y sé que si hubo alguien que se llama Jesucristo, que fue a un lugar de muerte a derramar su sangre preciosa por mí, para que yo no me perdiera, para que yo no tuviera una vida miserable y para que yo no tuviera una eternidad alejada de ti, Señor. Es porque ese amor verdadero es parte de mí y es mío, es para mí. Así que yo recibo tu amor, Señor, en este momento. Te pido perdón o aún perdono a aquellas personas que me pudieron haber hecho sentir que yo no era valioso, que yo no era capaz, que yo no era suficiente, Señor. Si mis padres fueron esos, ¿verdad? O algún maestro o alguna persona o en mis compañeros cuando era niño o se burlaban de mí, yo decido soltarme de todo eso, perdonar a esas personas, ni las vuelvo a ver, no las he vuelto a ver a muchas de ellas. Y si aún veo a gente que me lo ha hecho, de cualquier manera yo entiendo que ellos no tenían la capacidad para poder darme lo que no tenían, Señor. Pero yo no soy la misma persona. Tú me rescataste y tú me has dado tesoros valiosos. Yo puedo amar y puedo bendecir y puedo soltar y puedo afirmar a mis hijos si eres padre, ¿verdad? O puedo afirmar a la gente que me rodea. Tú puedes hacerlo porque tú no eres la misma persona. Tú fuiste redimido por la sangre de Jesús. Hemos dicho y lo seguimos diciendo, somos un pueblo de pacto. Jesucristo nos pagó el precio de nuestros pecados con su sangre, con su sangre. ¿Qué más quieres para poder entender que el amor de Dios es muy grande? Señor, yo recibo el poder de tu sangre a mi vida, el poder de tu muerte y resurrección. Yo estoy bajo ese amor. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que cometo errores, pero yo no valgo en función de lo que yo hago. Yo valgo en función de lo que tú hiciste por mí. Pagaste un precio muy alto, altísimo. Así que yo me dispongo a cambiar mi mentalidad. Vamos, dilo. Yo decido cambiar mi mentalidad, ajustar mi mente a la verdad de Dios. Ajustar mi mente a las palabras que están escritas ahí, Señor, en la Biblia, que es tu palabra. Esas palabras son mi vida, son mi alimento, son mi sustento, son mi identidad y mi verdad. Y yo decido hoy hacerlo de esa manera, porque yo soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Yo no destruyo a los demás, yo los edifico. Yo no los menosprecio, yo los levanto y los afirmo. Así que si alguien hizo eso conmigo, de no afirmarme o de derribarme, yo lo suelto y lo perdono, pero tú me estás afirmando. Vamos, dile, Señor Jesucristo, tú me afirmas. Tú me has afirmado con tu palabra y me has afirmado con tu amor y me has afirmado con tu sangre derramada en la cruz. Yo soy alguien como tú dices que soy. Soy bienaventurado, soy bendito, vamos, dilo, soy agraciado, soy favorecido, soy 1000 veces dichoso. Tu gracia está sobre mí, tú me has aceptado, tú me amas y yo recibo tu amor. Ese amor que has derramado en mi corazón, yo lo recibo ahora, en el nombre de Jesús. Padre, esta oración la voy a hacer yo por ti.
Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en contra de toda herida que el enemigo ha hecho en mis hermanos en este momento. Yo aplico el poder de tu nombre y de tu sangre sobre cada lugar que el enemigo ha ocupado en sus mentes y corazones. Todo lo que el diablo ha hecho directamente o a través de otras personas para dañar la integridad y la identidad de cada persona que está viendo este video. En el nombre de Jesús, yo hablo palabras de vida y palabra de verdad y reprendo toda potestad demoníaca, toda mentira del diablo, la arranco y la desarraigo y la echo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Por el dedo de Dios, yo no permito que ningún espíritu inmundo te siga atormentando con mentiras. Yo las arranco y las desarraigo de tu vida, de tu mente y de tu corazón. Y declaro el poder de la palabra de Dios, la palabra verdadera que te afirma como hijo, como hija de Dios, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te pido en este momento que cada persona que está viendo, Señor, la transmisión pueda experimentar tu amor, Señor, llenando sus corazones, abrazándolos ahí donde están. A cada uno, Espíritu Santo, te pedimos que tú abraces, Señor, y envuelvas con tu amor a cada persona. Señor, tú conoces lo que hay en sus corazones, tú conoces sus luchas, tú conoces lo que les ha dolido a lo largo de los años, lo que tal vez todavía esté ahí, Señor, afectando y causando tristeza, Señor. Te pedimos que tú sanes, Señor, todo recuerdo triste, Señor, y aún las cosas que son importantes, que ellos recuerden para que puedan perdonar a quien les haya hecho daño. Señor, todo lo que tú consideres importante, yo te pido que tú les recuerdes en estos días y que ellos puedan, Señor, también estar perdonando de todo corazón, Señor, a esas personas que los hayan sentido que los hayan hecho sentirse rechazados, Señor, o no amados, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pero te pido que puedan experimentar la realidad de tu amor tan grande, de tu amor y de tu aceptación que ha sido tan preciosa, tan importante para nuestras vidas, y que nos ha hecho libres de tantas cosas, Señor, que veníamos arrastrando y que nos estaban impidiendo, de esas cargas, de esos pesos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que puedan saber que son amados y que son aceptados y que tú los has tenido, Señor, en tu corazón desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, Señor, y que están en tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús, sin importar la edad. Para ti somos tus hijos, amados, preciosos, Señor, y somos muy importantes. Te pido que pueda cada uno de los que está viendo la transmisión, Señor, experimentar esa realidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Si tú aceptas todas estas palabras, que son las verdaderas, verdaderamente libre eres por causa del nombre de la obra de Jesús. Sí, vamos a seguir hablando. Es un tema que vale la pena estarlo viendo en la profundidad y en la amplitud que hace falta, y posiblemente vamos a dedicarle otra clase. Bueno, pues lo que venga, porque en realidad vamos caminando, ¿no? Pero vamos a estar orando. Ahorita oramos ya algunas cosas, pero posiblemente vamos a volver a orar, incluso por las personas que no vieron esta transmisión y que puedan conectarse la próxima semana. Vamos a estar ministrando estas cosas, respecto a estas cosas, así que pues están invitados y no se lo pierdan no. Porque todo lleva una continuidad, y no queremos que les falte nada de lo que es importante que ustedes escuchen y que ustedes también reciban de parte de Dios en cuanto a sanidad y todo esto. Así es, y bueno, finalmente acuérdense que esto es un curso, entonces pues también lo pueden ver después. Estamos dejándolo tanto aquí en Facebook, como también estamos subiéndolo en el canal de YouTube. Entonces las clases las vamos subiendo conforme las vamos dando cada semana ahí en el canal de YouTube, para que quede la secuencia de las clases. Si tú por la razón que sea un día no pudiste verlo, puedes acudir al archivo
y ve esa clase en el momento que sea necesario para que le des continuidad a lo que estamos diciendo. Por cierto, les recordamos que el domingo ya tenemos nuestra reunión presencial y estamos por iniciar una cosa bien bonita que el Señor nos ha puesto para poder compartir la palabra a mucha gente hacia afuera. Entonces el domingo vamos a ampliar todo esto. No te lo pierdas, ya sea que asistas o que lo veas, pero no te lo pierdas. Te bendecimos, te amamos, gracias a todos los que se conectaron. Para nosotros siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Y pues gracias por regalarnos un ratito en su casa, en donde estén, cuando nos conectamos como el día de hoy. Que Dios los bendiga. Pues muy buenas noches. Buenas noches.